Buenas tardes, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. Vamos a iniciar este acto que corresponde al segundo ciclo de conferencias internas. Tiene la palabra el excelentísimo señor don José María Coronas, quien realizará la presentación del conferenciante. Agradezco el honor que me ha otorgado el presidente doctor Giralulla de presentar al doctor José Daniel Barquero Cabrero, nuestro académico conferenciante de hoy. Y doy las gracias al profesor Barquero por su generosidad y a todos ustedes por su asistencia. Nuestro querido académico es catedrático de Economía y Empresa por la Universitat Oberta La Salle y profesor de doctorado de la Universitat Ramon Llull. Es doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas por la Universidad Internacional de Cataluña, doctor en Economía, Empresas y Finanzas por la Universidad Camilo José Cela de Madrid, doctor en Administración y Alta Dirección por la Universidad Autónoma de Coahuila de México y doctor interuniversitario en Comunicación por las universidades de Málaga, Huelva, Cádiz y Sevilla, tras estudiar los grados de Publicidad y Relaciones Públicas y de Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona. Empezó muy joven su carrera profesional en los Estados Unidos, en Boston, Nueva York y Washington, formándose al lado del doctor Edward Bernays, considerado el pionero mundial de las relaciones públicas tras la publicación del primer libro sobre la profesión, Crystallizing Public Opinion, en 1923, siendo su libro más célebre Propaganda, publicado en 1928. Siguiendo a su mentor, el profesor Barquero desarrolló la idea de la importancia de las relaciones públicas como mecanismo para mejorar la sociedad y sus instituciones, cuyo éxito o fracaso también depende de la fuerza de la opinión pública, reflejada en su Manual de Relaciones Públicas, Empresariales e Institucionales, publicado en el año 2000. También trabajó en el Reino Unido, colaborando con el doctor Sam Black en diferentes campañas electorales en dicho país y en España. No es de extrañar así que dirija su propia consultora estratégica, Strategic Economic Relations, con oficinas en Londres, Madrid y Barcelona, después de haber fundado y dirigido la Escuela de Negocios ESERP durante 35 años, en los que pasó de la formación en peritaje mercantil a la de los grados universitarios de ADE, Marketing y Publicidad, Derecho, Criminología, Negocios Internacionales y Educación Infantil, y dobles grados en Derecho y ADE, en Derecho y Criminología y en Negocios Internacionales y Publicidad, Marketing y Relaciones Públicas. Su intensa actividad en el ámbito de las relaciones públicas y de la formación ha venido siempre acompañada de una constante inquietud investigadora que le ha llevado a publicar más de 30 libros e innumerables artículos en los que aplica la disciplina científica de las relaciones públicas a la empresa, los derechos humanos, la multiculturalidad, los conflictos sociales, la inmigración, las finanzas, el mercado de valores, el marketing y la economía en general, convirtiendo la citada disciplina en una auténtica ciencia social, esto es, centrada en el ser humano en cuanto adquiere su sentido esencial cuando promueve el progreso y el bienestar económico, social y cultural de todas las personas. Su perfil integrador y abierto, su sensibilidad humanista y su pasión casi renacentista le han impulsado a escribir sobre otras materias, desde la geopolítica, especialmente China, Europa, México y Estados Unidos, hasta Pablo Neruda e incluso sobre relojes. Es autor de la Enciclopedia del Reloj de Bolsillo, preside el Museo Internacional de Alta Relojería de Bolsillo y ha catalogado los relojes del Palacio de Capitanía de Barcelona en el año 2020 y los del Congreso de los Diputados en este mismo año 2022, con lo que no solo ha contribuido a preservar un patrimonio cultural mantenido durante siglos y a menudo olvidado, sino también a recordar la historia a través de los relojes y el deber de los parlamentarios
de trabajar para los ciudadanos del tiempo que les ha correspondido, como ha tenido ocasión de escribir la presidenta del Congreso en el prólogo de este último libro, Los relojes del Congreso de los Diputados. A causa de sus innegables méritos, ha recibido con humildad diversos reconocimientos. Universidades del Reino Unido, China, República Dominicana y Chile le han otorgado el título de doctor honoris causa y es académico de número de nuestra Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras y de la Real Academia Europea de Doctores y académico honorario de la Ilustre Academia Iberoamericana de Doctores, con algunos de cuyos respectivos miembros ha compartido sus investigaciones. En nuestra Real Academia ingresó primero como académico correspondiente para la Comunidad Autónoma de Aragón en el año 2009 y después como académico de número en el año 2013, sucediendo al doctor Rafael Termes en la medalla número 1. En ambos casos dedicó sus discursos a su familia y especialmente a su padre, el doctor José Luis Barquero Garcés, cuyo ejemplo siempre ha considerado como estímulo para asumir la integridad científica y moral que todo académico acepta. Su discurso de ingreso como académico correspondiente versó sobre el choque de culturas y civilizaciones en el mundo. En él abordó los orígenes de los problemas multiculturales, propuso un método científico para resolverlos basados en la persuasión, que llamó Multicultural Method Persuasion System. Analizó las motivaciones que conducen a la migración de masas de población en el mundo, producidas principalmente por penurias económicas y sociales, por la búsqueda de oportunidades de progreso y por la respuesta a la violación de los derechos humanos o a los conflictos bélicos. Y concluyó en la necesidad de acciones conjuntas por la comunidad internacional para combatir, mediante la educación y la colaboración de los medios de comunicación, la falta de diálogo y comprensión entre sociedades que pertenecen a distintas culturas y civilizaciones, promoviendo el respeto a los derechos humanos no como una regulación exclusivamente occidental, sino como una reivindicación universal relativa a bienes primarios o básicos que necesita toda persona por el simple hecho de serlo para la garantía de una vida digna. La esencia humanística de dicho discurso de ingreso como académico correspondiente continuó en su segundo discurso de ingreso como académico de número, titulado Medidas por adoptar para afrontar el final de la crisis. En ese discurso de 2013 se hacía eco del principal problema existente, el del paro, para cuya solución era preciso resolver el prioritario problema del déficit de democracia en Europa y en España, que constituye una crisis de identidad entre lo que deberían ser ambas realidades y lo que son, y propone la superación de las contradicciones que se producen tanto en el ámbito español como en el de la Unión Europea, mediante la focalización del ciudadano en el centro de la política, de modo que deje de existir una sociedad en la que priman los intereses particulares para obtener una comunidad regida por el interés general. Hoy nos ofrece una atractiva conferencia sobre el presidente 45 de los Estados Unidos y de cómo fue capaz de persuadir a los públicos de cuya confianza dependía para ganar las elecciones y gobernar. Estoy seguro de que acabará resultando un alegato en favor de la necesidad de proteger la verdad, nuevamente como instrumento necesario para garantizar la dignidad de las personas, y en contra de la mentira y sus diversas modalidades, las fake news, los bulos, los rumores difundidos interesadamente, las manipulaciones, la posverdad, las invenciones, el abuso de las redes sociales, la charlatanería. Ya lo alertaban Maná y Shakira en una famosa canción. Hay doctrinas y oradores, dictadores sin piedad, que gobiernan sin verdad. Y hay mentiras en los diarios, en las redes y en el bar. Ay, ay, ay. Y es necesario que los ataques a la verdad se conozcan y la necesidad de protegerla
se recuerde constantemente, como está a punto de hacerlo el doctor José Daniel Barquero, ante tan ávidos e ilustres asistentes con su ingenio y distinción acostumbrados. Muchas gracias, excelentísimo señor José María Coronas, por darnos a conocer los trazos esenciales de un académico tan brillante como es el excelentísimo doctor José Daniel Barquero en su andadura por los caminos de la ciencia económica. Tiene la palabra el académico excelentísimo doctor José Daniel Barquero, quien procederá a presentar el trabajo El presidente 45 y la persuasión económica y política de los públicos. A continuación voy a leer un extracto de este artículo que versa sobre la era de la posverdad, en el que seguro todos ustedes encontrarán paralelismos con esta guerra entre Rusia y Ucrania, en el que el choque de informaciones contradictorias es lo cotidiano. La era de la posverdad. A finales del siglo XIX, el magnate de la prensa amarilla William Rutherford Hearst, cuya vida inspiraría la película Ciudadano Kane de Orson Welles, manipuló la noticia del hundimiento del acorazado estadounidense Maine en el puerto de La Habana. El accidente, tergiversado ante la opinión pública como si hubiera sido una agresión nada menos que española, desencadenó la intervención estadounidense en la guerra de Cuba. Esto hizo aumentar la tirada sin duda de los periódicos, pero como respuesta a los montajes amarillistas surgieron nuevos periódicos de contrastada reputación por su seriedad, basados en una información veraz. Sin embargo, los montajes periodísticos reaparecieron en la Primera Guerra Mundial, especialmente en el continente europeo, donde las potencias contendientes intentaban explotar el malestar de las tropas y las poblaciones enemigas por una guerra demasiado larga y en la que Bernays y el Comité Krill tuvieron un papel protagonista. Yo trabajé en la década de los años 80 en Estados Unidos con el Dr. Bernays y pude hablar con él de los efectos de la Primera Guerra Mundial sobre la economía. El Comité Krill, US Committee on Public Information, fue una organización sin precedentes en la historia de los Estados Unidos, creada por el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, el 14 de abril de 1917. Constituyó la primera utilización organizada de la propaganda por parte del gobierno estadounidense y su labor sentó las bases de la guerra psicológica moderna. Más importante aún, contribuyó en la evolución de las redes de las relaciones públicas y económicas al haber aplicado los principios básicos de la comunicación eficiente, incluyendo técnicas como la unidad de voz, la fuente de credibilidad y la simplificación del mensaje. Esta comisión logró, a través de una enorme campaña de propaganda, marketing y relaciones públicas, cambiar el sentir no beligerante del pueblo norteamericano, atacar la moral del enemigo y ganar el favor de los países neutrales. El politólogo Walter Lippmann aprendió entonces que los hechos pueden falsearse con facilidad y, en sus escritos llevados a cabo durante el siglo XX, en los años 20, señaló que cuando se desinforma al público, la democracia se ve distorsionada y queda a expensas del uso que el gobernante haga del poder. En los años 30, coincidiendo con el desarrollo de las técnicas de propaganda masivas, se produjo un ascenso de los movimientos populistas. El auge del antisemitismo en Europa proseguía la senda abierta por un libro que explicaba el supuesto proyecto de dominación judía del mundo, Los protocolos de los sabios de Sion, en 1902, considerado una de las falsificaciones más difundidas de la historia. La filósofa Hannah Arendt trató de explicar el éxito de las mentiras bajo el nazismo o el comunismo. La eficacia de este tipo de propaganda demuestra una de las características principales de las masas modernas. No creen en nada visible, en la realidad de su propia experiencia. No confían en sus ojos ni en sus oídos, sino solo en sus imaginaciones, que pueden ser atraídas por todo lo que es al mismo tiempo universal y, consecuentemente, en sí mismo. Lo que convence a las masas no son los hechos, ni siquiera los hechos inventados, sino solo la consistencia del sistema del que son presumiblemente parte. La escasa solidez
del mundo actual, unido a la falta de información y formación del individuo, sería, pues, el causante de la amplia propagación de la mentira. En el libro del Dr. Bernays, titulado Propaganda, considerado el manual de los orígenes de la industria de las relaciones públicas y la persuasión, fue el libro de cabecera del ministro de la propaganda del Tercer Reich, Joseph Goebbels, considerado uno de los mejores propagandistas del siglo pasado, independientemente de los valores que defendía y con los que no podemos estar de acuerdo. Entre los numerosos mecanismos para esparcir la posverdad, los expertos mencionan el clickbait, inserción de titulares que no reflejan el contenido del artículo para provocar clics o tráfico de la noticia, el conocido sponsorizado, el astroturfing, acciones electorales falsamente espontáneas, la sátira, invención de noticias con propósito humorístico que en ocasiones pueden incitar al error, el contenido sesgado al servicio de una opción partidista, las teorías de la conspiración, la pseudociencia, los errores fortuitos que se hacen virales y, como no, las fake news. Estos últimos son contenidos inventados, propagados deliberadamente con objetivos políticos o económicos, incluso en ocasiones por el placer de hacer el mal y destruir la reputación, y que precisan del uso de bots automáticos, portales y perfiles falsos, pero verosímiles. Este aluvión de propaganda disfrazada de información no puede compararse, obviamente, con la manipulación de masas ejercida por los regímenes totalitarios. El éxito de la mentira bajo el nazismo o el estalinismo residía, en primer lugar, en que no podía ser refutada por el periodismo o por una oposición democrática. Sin embargo, estamos en un momento de descrédito del sistema democrático. El lingüista norteamericano Noam Chomsky, crítico furibundo del capitalismo, opina que la gente se percibe menos representada y lleva una vida precaria con trabajos cada vez peores. El resultado de una mezcla de enfado, miedo y escapismo. Ya no se confía ni en los mismos hechos. Hay quien la llama populismo, pero en realidad es descrédito de las instituciones. Algunos expertos consideran que el pensamiento relativista contemporáneo, representado por filósofos como Foucault o Derrida, han contribuido al desprestigio de la verdad objetiva con su idea de que todo relato es una construcción artificial. Para la posmodernidad, los hechos varían dependiendo de la perspectiva adoptada. En el mes de septiembre de 2017, la asesora de Relaciones Públicas de la Casa Blanca, Hope Hicks, durante el mandato de Trump, utilizó la expresión jurídica alternative facts, referida a las distintas versiones de los testigos sobre un mismo hecho, para justificar una falsedad tuiteada por Donald Trump sobre un hecho. La verdad está así puesta bajo sospecha cada día desde el momento que sale la primera noticia, y la ciencia y la razón ilustrada se ven socavadas por las propias instituciones académicas que deberían protegerlas. Ese escepticismo, surgido de la posmodernidad de izquierdas, ha tenido, sin embargo, un giro inesperado. En los ambientes conservadores de los Estados Unidos proliferan las campañas contra la teoría de la evolución de las especies, creacionismo, la igualdad racial o el cambio climático. El negacionismo climático del Hellhardt Institute ha sido comparado con las campañas que orquestó en su día la Tobacco Industry Research Committee, un organismo supuestamente científico creado por la industria tabaquera para cuestionar la relación entre el tabaco y el cáncer de pulmón, en el que en los años 80 del pasado siglo todos creímos, o por lo menos nos hizo dudar. Las televisiones americanas se prestan al juego de propagar los argumentos negacionistas, para así poder organizar apasionados debates, convirtiéndose en un gran reality show que mueve millones de dólares y aumenta las audiencias. Los mismos argumentos negacionistas que en estos momentos se vierten sobre la crisis del COVID-19 y sus variantes, generando millones de clics. De igual modo, medios de comunicación prestigiosos reproducen falacias sobre los méritos de guerra de John Kerry en lugar del nacimiento de Obama o las conexiones internacionales de Hillary Clinton, con el pretexto de que están circulando por las webs de la alt-right, derecha alternativa, y que por tanto no pueden ser obviadas.
El concepto posverdad, acuñado en 1992 por Steve Tessick en su artículo A Government of Lies, y puesto de actualidad en 2004 por Ralph Case en su ensayo The Post-Truth Era, Dishonesty and Deception in Contemporary Life, ha discurrido en paralelo a la expansión de la sociedad digital. El filósofo Lee McIntyre explica que solemos adaptar nuestras opiniones a nuestros sentimientos y no al revés. En otras palabras, seleccionamos como seres humanos básicamente aquellas noticias que confirman nuestras ideas, creencias y hechos. Así, las corrientes de opinión irracionales se refuerzan cuando nos comunicamos a través de chats, foros o redes sociales con grupos a menudo de amigos o compañeros de trabajo que comparten nuestras creencias o valores. Al contrario que en los grupos interactivos, en los que se deliberan antes de tomar una posición en las redes sociales, podemos blanquear las opiniones que nos contradicen y aferrarnos a nuestros prejuicios. Desde el campo de la psicología, los estudiosos del sesgo cognitivo conducente a juicios distorsionados exponen que la amnesia de la fuente permite asumir un rumor sin plantearse si su procedencia es fiable. En ocasiones, cuando el bulo es desmentido con datos contrastados, aparece el efecto contraproducente descrito por Nayan y Rife. Este autor señala que ante una refutación solvente, muchos individuos partidistas redoblan su fe en el bulo. En el año 2005, el comentarista político Steve Colbert acuñó el concepto de truthiness, aparentemente verdadero, según el cual podemos sentir ante algo la sensación de que es verdadero, incluso si no viene avalado por los hechos, ya que se adapta a nuestros ideales y les damos una cierta veracidad o queremos dársela. Dado que es tan común desconfiar de los hechos reales, la publicidad, el periodismo o la política han invertido desde hace tiempo en las fórmulas y estructuras narrativas de la ficción. A fin de cuentas, en una época de crisis de valores, aspiramos a encontrar nuevas religiones. Y como señala el crítico literario Christian Salmon, el éxito de la liturgia católica celebrada a diario por millones de creyentes reposa en la eficacia de un relato fascinante y fácilmente comprensible, la pasión y la resurrección de Jesucristo. En su conocido ensayo Storytelling, Salmon explica cómo la tradición del relato oral, presente en la religión o la educación infantil, a final del siglo XX pasó al management empresarial y al discurso político. En 1997, Tom Peters escribió un famoso artículo, The Brand Called You, la marca llamada tú, en el que hacía un llamamiento a los asesores en marketing y relaciones públicas a incorporar las marcas a nuestras historias personales, y Trump captó el mensaje. Había que superar el rechazo del movimiento antiglobalización al poder omnímodo y corporativista de las grandes marcas, como mostraba la repercusión del libro No Logo, de Naomi Klein en el año 2000, y algunas de ellas alcanzaron una dimensión antes insospechada. El éxito, sin ir más lejos, lo podemos ver en el mundo árabe, cuando vemos los resultados de una marca deportiva como Nike, se deben al ser percibida como una marca global, no como perteneciente a un país enemigo. Kevin Roberts, un antiguo jefe ejecutivo de la agencia Saatchi & Saatchi en Londres, definió este fenómeno de identificación personal con una marca, con el concepto de love mark, es decir, que no pertenece a un país, pertenece al mundo, no tiene fronteras, es internacional. Desde muy pronto, sin embargo, la opinión pública recibió señales que convertir a una empresa o marca en un cuento de hadas podía acarrear trágicos resultados para sus accionistas o clientes. Un caso emblemático fue el de la compañía energética Enron, beneficiada de la desregularización del sector en los años del neoliberalismo económico, que arrastró en su caída a la prestigiosa auditora Arthur Andersen. En su agresiva publicidad y estrategia de relaciones económicas estratégicas, Enron fabricó un relato de empresa audaz y sin límites. A imagen de sus supuestamente visionarios directivos, Kenneth Lay y Jeffrey Skilling. Como explica Salmon, la empresa acabó desplomándose
porque sus dirigentes ya no distinguían entre la realidad y la ficción. Habían escrito en sus balances, en vez de los beneficios reales basados en los precios de mercado, los beneficios potenciales en el momento de conseguir nuevos contratos. Su trágica caída, preludio de la que sufriría años después el gigante Lehman Brothers, prisionero de su propio relato de superación de todos los récords de beneficios, lo que por cierto arrastró a otras entidades financieras a saltarse igualmente los controles para no quedarse atrás, el mundo empresarial no había aprendido de la advertencia del caso Enron. El pinchazo de la burbuja tecnológica fue atribuido por expertos en management empresarial a que las nacientes startups no supieran fabricar un relato que las hiciera atractivas a los inversores por falta de credibilidad y confianza. De hecho, algunos confunden la nueva economía con no dar resultados económicos, sino con dar solo clics, clics y más clics. En sus alegatos ante el juez, los directivos, procesados por malas prácticas, sostuvieron invariablemente que sus empresas se hundieron por culpa de un trivial pánico financiero, lo que hizo que éstas se precipitaran en caída libre. En realidad, como señala McKinsey, existe muy poca gente capaz de admitir que realmente estaba equivocada sobre un asunto crucial, y lo habitual es preferir el propio instinto a la opinión de los expertos. Una ventaja que ofrece la cultura de la posverdad a los activistas que chateen o retuiteen anónimamente teorías descabelladas es que no tienen que rectificar los fake news ni pedir perdón al revelarse su falsedad, ya que son anónimos. Su éxito se centra en que estas fake news tienen carácter de noticia y son provocadoras, haciendo que no pasen desapercibidas. Algunos periodistas se han especializado en desenmascarar estas fakes con intereses propios, al igual que otros periodistas en generarlas con intereses ocultos. Así como vivimos en una sociedad azotada por la precariedad y en la que muchas marcas invierten en productos de bajo coste, el experto en semiótica Raúl Rodríguez Ferrandiz señala que la posverdad en general es una mentira low cost, comparada con la mentira de toda la vida, y ello porque ahorra costes al mentiroso en dos sentidos. Es una mentira que no cuesta nada fabricarse en base a lo que uno puede ganar y muy burda en su hechura. Y es una mentira que le cuesta poco pagar porque una vez desmantelada no le exige una retractación y una disculpa. Hace ya años la empresa Tous fue acusada públicamente de engañar a sus clientes en base al contenido y calidad de oro manufacturado en sus joyas, pero tras ganar numerosos juicios y darles la razón al juez, los mismos que les criticaron no pidieron perdón, alegando, dijimos, supuestamente. Pero el daño estaba hecho. Quien propaga posverdades ni siquiera se siente concernido por los desmentidos ni obligado a desdecirse. Siempre tendrá seguidores en Twitter o en Facebook que le jaleen, y esa sensación inmediata, esa corriente de creencia es inmune a la demostración de la verdad factual y la refutación de la falsedad. Una respuesta al avance de los fake news es, al margen de los posibles mecanismos, la censura en Internet, que ya se aplica en casos de acoso escolar o para los vídeos de decapitaciones del ISIS, entre otros muchos. El desarrollo de la industria del fact-checking, es decir, del chequeo de las afirmaciones formuladas en las redes sociales, es muy escaso y se tendría que legislar. Con todos los expertos citados por McKinsey, sostienen que para rebatir los bulos no bastaría con su chequeo, más bien se requieren que el espacio público se vea inundado por una información veraz y que el público aprenda el hábito de contrastar por sí mismo la procedencia y contenido de la información que se mueve por las redes sociales. El profesor Byung-Chul Han, de Seúl, Corea del Sur, está considerado como uno de los grandes filósofos de este siglo. En sus estudios aporta innumerables datos que demuestran que el humano está perdiendo capacidad de actuar por sí mismo y, en consecuencia, perdiendo su autonomía. Es más, se adapta a muchas de las decisiones que no son fruto de la improvisación, sino de los especialistas en relaciones públicas y de lo que los algoritmos les cuentan de estos. Byung-Chul nos dice, a raíz de sus análisis, lo siguiente: a partir de cierto punto la información no es informativa, sino deformativa. Hace tiempo
que este punto crítico se ha sobrepasado. El rápido aumento de la entropía informativa, es decir, del caos informativo, nos sumerge en una sociedad posfáctica. Con esto, Bayung nos transmite su preocupación, ya que apenas existe distinción entre la verdad y la mentira. La información es transmitida a una hipervelocidad sin límites en las redes, sin conocer su veracidad. De ahí que las fake news puedan ser, para persuadir, más efectivas que la propia realidad. Al no tener suficientes herramientas o datos para contrastar, podemos creernos la verdad que nos conviene creer. Además, las cookies informan de nuestros gustos previamente. La nueva digitalización nos ha traído, como bautiza Bayung, a la sociedad del fin de la verdad para abrazar a la sociedad de la información post-actual. En una sociedad donde las informaciones nuevas no permiten acabar de leer el titular de una noticia económica que ya recibe otra, hace que la gente, a su vez, esté desorientada y almacenemos informaciones, pero no las procesemos ni las analicemos y en base a eso tomemos decisiones. Willem Flusser, de origen judío y profesor de lenguaje, cine y televisión, en su libro Dinge an Undinge, nos resume perfectamente este nuevo orden mundial dominado por la hiperinformación. Ya no podemos retener las cosas y tampoco sabríamos cómo retenerlas. Tanta información nos ha vuelto inestables. El éxito de Trump fue el convertirse en un producto milagroso que todo lo curaba y todo lo podía, ya que cuando él es consumido, consumimos emociones a través del storytelling, pensándonos o pensados para cada consumidor, haciendo sentir al cliente o votante una sensación de que su problema queda resuelto. Facebook, Google y el resto de plataformas potentes en las redes son utilizadas por los consumidores que, sin saberlo, les están entregando sus inconfesables secretos. Es un pago muy alto. Eres libre, pero estás vigilado. Estás informado, pero a su vez desinformado. Es la era del control de las masas. La crisis del periodismo. El enemigo de la verdad objetiva y absoluta no es tan solo como pudiera suponerse la mentira. El filósofo Harry Frankfurt, en su conocido opúsculo On Bullshit, sobre la manipulación de la verdad, analiza la proliferación en el espacio público de un tipo de mensajes traducibles en castellano por charlatanería o paparruchas. Así como el mentiroso tiene conciencia de lo que es la verdad y por lo tanto en algún momento puede ser refutado y admitir que mentía, la charlatanería tiene mucha argumentación y es más difícil de combatir porque no tiene ninguna conexión con la verdad, discurre por otros circuitos. Nadie se plantea, ni por asomo, que cuando un conferenciante hace un elogio de un país, el mejor país del mundo, lo crea sinceramente. El objetivo es otro. El orador intenta que sus palabras transmitan una determinada impresión de sí mismo y, en consecuencia, un aumento de ganarse a sus públicos con simpatía y patriotismo por el país al que pertenece el orador y el público en su mayoría. No se está tratando de engañar a nadie sobre la historia de Estados Unidos de América. Lo que le importa es lo que el público piense de él. Quiere que lo consideren un patriota, alguien que alberga ideas y sentimientos profundos acerca de los orígenes y la misión de su país, alguien que aprecia la importancia de la religión, que es sensible a la grandeza de la historia y bandera del país, cuyo orgullo ante esa historia va de la mano de una actitud de humildad ante Dios. Con todo el mundo, el populista puede incurrir en el tipo de charlatanería diagnosticada, on bullshit, pero el paradigma del político charlatán está más próximo a los partidos tradicionales. Es el político que rehuye una pregunta comprometedora con subterfugios o que vende humo en una campaña electoral, el que diserta sobre materias de las que no tiene gran idea o el que pretende complacer al auditorio sin mojarse mediante conceptos abstractos o palabras vacías, flatus vocis. Opuesto a esta tendencia de los políticos convencionales a salir del paso con charlatanería, el populista se presenta como alguien que habla claro y que siempre dice la verdad, aunque esté mintiendo. Donald Trump no se limita a tergiversar los hechos en sus discursos y tweets, sino que acusa de mentirosa a la prensa. Lo hace además con un lenguaje coloquial y directo, que desafía los convencionalismos y lo políticamente correcto, a la vez que repite: solo hacéis
que mentir y mentir para perjudicar la economía de nuestro país, generando credibilidad a sus argumentos. La posverdad permitió poder explicar, según el diario El País, el contratiempo y hasta la conmoción que supuso el Brexit o la victoria de Donald Trump, dos posverdades que nadie esperaba. Según Sean Coulhan de la BBC, sirvió el término posverdad para tratar de explicar el instinto y la sensibilidad anti-establishment. Según el diccionario Oxford, define la posverdad cuando los hechos objetivos tienen menos influencia en definir la opinión pública que las emociones y las creencias personales. Los ataques de los conservadores estadounidenses a la prensa se iniciaron, según los analistas, después del caso Watergate. Los consultores políticos y los departamentos de comunicación de la Casa Blanca comprendieron entonces la importancia de controlar la agenda periodística y, en consecuencia, la opinión pública. Por otra parte, si hasta aquel momento la televisión aceptaba con sumisión la agenda que marcaban las editoriales de la prensa generalista, las novedades en la investigación del Watergate publicadas por el Washington Post eran inmediatamente difundidas por los noticiarios televisivos. Entonces la televisión empezó a buscar su propio estilo. Se pasó de la sobriedad del legendario anchorman Walter Cronkite a las ponderadas tertulias dominicales de estilo Meet the Press o los reflexivos reportajes del programa 60 Minutes de la cadena CBS, a la especulación introducida en los años 80 del pasado siglo por el canal de noticias CNN. Recuerdo que yo trabajaba en aquella época para el asesor de presidentes de Estados Unidos, el Dr. Bernays, y la cobertura de la Guerra del Golfo fue comparada visualmente a los videojuegos que se empezaban a popularizar en aquella época. Al tiempo que la necesidad de mantener altas audiencias todo el día potenció el peso de la opinión de los comentaristas respecto a la información objetiva. Por lo general, los líderes del Partido Republicano protestaban del sesgo liberal de los comentaristas de medios que bebían de las fuentes del Washington oficial, pero eso también estaba a punto de cambiar. El radiofonista Rush Limbaugh logró encarnar al punto de vista de la América profunda y con su tono virulento y millonarias audiencias se erigió en el verdadero líder de la oposición a Bill Clinton, de la combinación entre el populismo conservador y los canales de noticias por cable. Surgía en 1996 el canal Fox News, un medio de agitación ideológica que completaba el rearme intelectual de una derecha americana dotada de poderosos think tanks. Roger Ailes, un productor televisivo que había convencido a Richard Nixon de la necesidad de mejorar su telegenia y que posteriormente fue consultor para medios de Ronald Reagan y George Bush, fue designado por el magnate australiano Rupert Murdoch para ponerse al frente del nuevo canal. La gente no quiere informarse, quiere sentirse informada, sostuvo Ailes, quien durante 20 años de gestión que determinaron entre escándalos de acosos sexuales apoyó la forma entusiasta la guerra de Irak, la libre tenencia de armas o el movimiento Tea Party. Asimismo, la fragmentación del discurso periodístico favoreció la proliferación de webs, blogs alternativos, a menudo financiados o favorecidos con fondos públicos desde la Casa Blanca. Las fake news o medios digitales como Breitbart o InfoWars no podían ser rebatidos con autoridad, porque ya no existían jerarquías periodísticas indiscutibles. Haciendo bueno el principio del marketing digital de intentar convertir a los clientes en propagandistas de un producto o marca, influencers, líderes de opinión, blogueros, etc. Los lectores de estas webs se convirtieron en trolls y activistas al servicio de la causa. La cultura participativa de Internet se trasladaba así al activismo político, pero al igual que sucede a la hora de delimitar la relación entre las marcas y quienes las recomiendan en las redes sociales, se plantea una cuestión moral. ¿Es un apoyo desinteresado o remunerado? Y sobre todo, credibilidad. Como señala Stacey Wood, profesora de marketing de la Universidad North Carolina State, cuando se recompensa a la gente por elogiar un producto, esta tiende a exagerar. Como señaló el doctor Mario Barquero, profesor de marketing de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los fundadores de Ser Business and Law School, cuando además se recompensa por elegir un producto, no solo se tiende a exagerar, sino que es contraproducente, pues se espera mucho más de un producto de lo que puede darnos.
Pese a que las grandes cabeceras periodísticas intentaron mejorar sus estándares de calidad, en parte para evitar casos como el del periodista Jason Beer, quien en 2003 se supo que había inventado decenas de reportajes para el The New York Times. La percepción de amplios segmentos de la población era que los medios tradicionales, confabulados con las élites, encubrían asuntos que perjudicaban a los poderosos. Una sospecha que se vio reforzada por la mala cobertura informativa que precedió a la crisis económica del 2007. A diferencia de algunos consultores y blogueros independientes, los diarios de referencia y grupos multimedia no supieron prever la magnitud del desastre por las conexiones de Wall Street o por estar influidos por los expertos académicos a sueldo del establishment financiero. La pérdida de credibilidad y la crisis del modelo de negocio basado en la venta de la prensa de papel siguieron en aumento. En contraste, la CNN registró su mejor cuenta de resultados en 2016, unos 1.100 millones de dólares de beneficio bruto, superada por la Fox News con 1.670 millones. Los elevados ratings de audiencia del año en que Trump ganó las elecciones, ese mismo año 2016, el diccionario de Oxford eligió posverdad como palabra del año. Pusieron en evidencia, más que el nacimiento de un interés genuino por la política antes inexistente, que el público asistía fascinado a que se le ofreciera la actualidad política como un espectáculo en vivo. De hecho, cuando Donald Trump subió al poder, sus detractores más beligerantes fueron los talk shows humorísticos de la televisión. La convención de programas satíricos en informativos de cabecera, para muchos espectadores, es otra señal de alarma para los expertos en comunicación. Sustituyen los telediarios por los shows informativos. La izquierda también tiene el problema de la posverdad, se llama comedia, escribía Stephen March en Los Angeles Times en 2017. En los últimos tiempos, además, se ha extendido entre los comentaristas la idea de que la mordacidad de los cómics televisivos contra Trump alimentaba el resentimiento de los partidarios del político, aquellos que, según pensaba él, le dejarían disparar a alguien en la Quinta Avenida sin que pasara nada. En conclusión, si mediante provocaciones con el Twitter se generaba la airada protesta del enemigo, como consiguen a menudo Trump o Salvini, esto permite que los propios partidarios cierren filas en torno al líder con más fuerza y soporte que nunca. Bien, excelentísimos señores y señoras, con este abstracto de mi artículo, el presidente Donald Trump, el presidente 45 de los Estados Unidos, damos por finalizada mi lectura, invitándolos a que puedan leerlo en su totalidad en el libro que publicará esta Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Gracias y muchas gracias por su asistencia. La originalidad del tema presentado por el excelentísimo doctor José Daniel Barquero está fuera de duda. Su planteamiento preciso y su ágil desarrollo nos han permitido asomar la cabeza a las perspectivas del nuevo mundo que casi tenemos delante de nuestros ojos. Gracias, doctor José Daniel Barquero, por su tan interesante aportación. Solo nos resta expresar nuestra más sincera felicitación por este nuevo trabajo realizado en el seno de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España. Muchas gracias a todos por su asistencia presencial y telemática. Esta sesión ha terminado. Se levanta la sesión.